Meribel. Ya lo tenemos en línea. Bien, el tema que se va a tomar el día de hoy es Petroperú cumple con un papel importante en la economía de la región Piura, porque siendo una refinería con ingresos económicos no se observa desarrollo en la provincia de Talara. Un tema que hemos tocado nosotros aquí también, ¿no? Incluso nos fuimos hasta Talara a ver esta problemática que había con la empresa EPO. Bueno, aparte de ello, las pistas que no estaban pues bien hechas, pistas con hueco. Tenemos aquí el tema también de las empresas de transporte que no respetan el lugar donde deben estar, se estacionan en toda la vía pública o en zonas rígidas. En realidad en Talara hay 1001 problemas y nosotros vamos a hablar el día de hoy con Patricio Meribel. Él es analista político internacional. ¿Cómo está, señor Patricio? Buenos días. Bien, muy buenos días, con ánimo, es un gusto estar con ustedes en Exitosa Piura para poder conversar del acontecer nacional. Bien, muchas gracias por brindarnos esta entrevista, ¿no? La primera pregunta es acerca de Petroperú. ¿Cómo cumple un papel muy importante en la economía de la región Piura? ¿Cuál es este papel tan importante que cumple aquí? Sí, lo primero es contextualizar. Hay que contarle a la gente que durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado se llevó a cabo un plan de racionalización del desarrollo a partir del Sistema Nacional de Planificación. Este gobierno comenzó el 3 de octubre de 1968. El plan, conocido como INCA, incluyó la nacionalización de los recursos naturales estratégicos. Fue así como el 24 de julio de 1969 nace Petroperú S.A., en condiciones muy complejas porque eran condiciones políticas, administrativas y macroeconómicas, en donde no tenían apoyo internacional y sacaron adelante la empresa a través de los recursos humanos, del valor humano. Paradójicamente, el día de hoy, ese recurso humano está siendo vulnerado en sus derechos laborales, en sus derechos sindicales. Han enviado comunicados, han enviado una serie de denuncias por casos de corrupción, en donde Petroperú queda envuelto en situaciones bastante complejas, en donde se está persiguiendo a los dirigentes sindicales, se ha despedido más de 70 trabajadores en plena pandemia, y representa a Petroperú la empresa más importante del Estado, es una empresa estatal, con control privado, como la empresa Metro de Santiago de Chile y otras empresas muy parecidas, que le entregan al Estado una gran cantidad de recursos que no siempre quedan en Piura y la mayoría de las veces se van a Lima y están en situaciones bastante complejas. Si hablamos de esta cantidad, ¿de qué cantidad estamos hablando, no, de recursos, de beneficios que deja para Piura y para el Perú? Son millones de dólares. Esta es la empresa más grande del Perú. Es la empresa estatal más grande del Perú, que entrega millones y millones de dólares no solamente a Piura, sino que a todo el Perú. El problema es que esos millones de dólares no se distribuyen de buena forma en el norte del Perú y se centraliza principalmente en Lima. Los casos de corrupción, como el caso Odebrecht, donde se pagó coimas en Europa, en Andorra principalmente, demuestran que Petroperú, desde que ha llegado a la gestión de ciertos gerentes, ha ido perdiendo su capacidad de control y su capacidad de transparencia. Te doy algunos casos, por ejemplo, muy concretos. Desde que llegó el señor Carlos Paredes Lanata, que era el expresidente del directorio de Petroperú, y actualmente con Carlos Barrientos, ha habido un proceso de desarticulación, de destrucción del modelo de Petroperú. También está el escándalo de corrupción de la construcción de la nueva refinería del Talara, donde nosotros estuvimos reporteando, estuvimos visitando el lugar, donde ya existía un sobreprecio muy grande con respecto a lo que iba a ser la obra. Otro caso particular, el hospital modular de Talara, que costó 9 millones de soles, que fue construido por la empresa, el consorcio SATEC, en donde esta empresa, te pongo un ejemplo, entregó 30 camas de hospitalización y 15 camas UCI, el consorcio SATEC de Patricio Urrutia, que es un chileno ecuatoriano. Esas camas desaparecieron, no quedan más de 10 camas, el valor de la construcción fue de 9 millones de soles. Wow. ¿Por qué te doy estas cifras? Porque estas cifras demuestran que existen casos de corrupción, que no ha habido un control necesariamente eficiente de la gestión de lo que le pertenece a todos los peruanos y peruanas, que es los recursos naturales de Petroperú S.A. Lo que se espera con la nueva gestión gubernamental es que Petroperú tenga un trabajo eficiente y que los recursos naturales, la riqueza de esa empresa se quede en el Perú y beneficie principalmente también al norte del Perú. No puede ser que comunas como el Alto se pague el gas más caro de la región cuando ellos son productores de gas y de petróleo. Se dan paradojas
de un país que es demasiado y extremadamente centralista, que pone todos sus esfuerzos en Lima y que abandona a las zonas de regiones como el norte Claro, o como si el sur hablamos y quedan solamente postergadas. de Talara, ahí por donde queda la refinería, es horrible, Ujú. las pistas son feas, las infraestructuras Así es, malas. Entonces, así es. por qué siendo una refinería con ingresos, no tenemos este poco desarrollo en las provincias? O sea, hay lugares que es muy brutal. En Talara, en la comuna del Alto, que nosotros visitamos, estuvimos Ujú, con el alcalde Jimmy, estuvimos con el alcalde en esos ujú. momentos. Nosotros nos dimos cuenta que hay lugares donde no hay agua potable. ¿Cómo Sí. puede ser que lugares de zonas de sacrificio ambiental, donde las empresas se fueron, no generan un sello de Jimmy Montalbán, el alcalde del Alto, no generan un sello de estas condiciones que ya habían sacado el petróleo, van destruyendo el medio ambiente, van destruyendo las comunidades? Lo que tú me dices de la Ujú. refinería del Talara, yo lo vi, yo intenté ir a la refinería del Talara y se me evitó entrar, se me prohibió la entrada porque no permitían prensa extranjera. Es Ujú. horrible lo que está pasando en Talara, es una ciudad extremadamente pobre, con pobreza extrema, donde los recursos no se ven. Talara, el Alto y los distintos lugares del norte del Perú deberían ser comunas que no les faltara absolutamente nada, porque teniendo tantos recursos naturales, teniendo tanta riqueza, no se entiende que en un país extremadamente rico exista una cantidad de pobres absolutamente que no es acorde a un país que debería ser en vías de desarrollo. Claro, pero aquí también vemos a una población muy silenciosa. Son pocos, en realidad son muy pocos las personas de Talara que manifiestan o exigen o llaman a medios de comunicación para hablar acerca de las problemáticas. Y también esto del tema del agua sí es muy trágico porque ellos creo que en la semana habrán 4 o 5 días que tienen agua, el resto no. Pero no, Eh, este es el problema, ¿no? Que también a veces creo que algunas personas aquí del mismo Perú ven a Talara como un lugar para llegar a hacer negocio, nada más eso, y de ahí salirse, pero no sienten ese cariño por su pueblo, por su tierra. Absolutamente de acuerdo. Además te agrego otras cosas. Mira, no solo que tengan 3 o 4 días agua, hay lugares como en el Alto, insisto, donde el agua llega cada 15 días en camiones aljibes. Entonces, ¿cómo se entiende que teniendo lugares que tienen bastante riqueza natural, como el petróleo, esa riqueza, eso usufructo de los recursos naturales, no se queden en esas zonas y sean zonas de sacrificio ambiental? No hay valor compartido, no hay responsabilidad social empresarial, y la empresa Petroperú ha ido perdiendo su vocación social, su vocación de cambio económico, de modernización. No deberían existir pobres en Talara, no deberían existir pobres en el Alto, no deberían existir pobres en el Perú, porque es un país extremadamente rico. El hecho de que no tengan agua potable demuestra la falta de preocupación, la desidia de la empresa Petroperú. Ahora, Ujú. sí hay gente que está pidiendo sus derechos, principalmente los sindicatos. Te cuento que la Convención Nacional de Sindicatos de Petroperú, que reúne a 11 sindicatos, enviaron una carta hace días atrás al gerente general Carlos Barriento González frente al cese, para que pidieran el cese de los despidos injustificados en contra de dirigentes sindicales, más de 70. Por ejemplo, el caso de Kelly Won Villacorta en Iquitos, trabajadora sindicalizada del sindicato La Selva de Petroperú, es la muestra de cómo se violan los derechos humanos, han dicho la Convención Nacional de Sindicatos. Quienes llevan adelante los reclamos legítimos para modernizar Petroperú, terminar con estos problemas, han sido los sindicatos de Petroperú unificados en la Convención Nacional de Sindicatos Petroleros. Yo conocí gente que está enferma, que le ha dado 40 años de vida a Petroperú, que han inhalado gases tóxicos, que no han Wow. tenido los recursos necesarios para defenderse frente a estas enfermedades laborales, y hoy día los despiden sin una indemnización acorde. Están cambiando el contrato colectivo, Ujú. están cambiando las condiciones laborales, y uno entiende cómo en época de pandemia el Perú le pague de esa forma a trabajadores que han dado su vida por darle recursos naturales, por darle riqueza Y al Perú. No creo aquí, que sea la ¿cuál es forma el correcta. problema? ¿El Estado peruano, la empresa privada? ¿Cuál es el problema de que se violen estos derechos de los trabajadores? Yo creo que desde el gobierno de Fujimori, que duró exactamente 10 años y 116 días de gobierno, implementó un modelo ultra neoliberal,
ultra neoliberal, a ultranza, que no existe en ningún otro país, podríamos hablar quizás muy similar al modelo ultra neoliberal de Chile, que buscaba destruir las empresas estatales. Aquí hubo desidia por parte del gobierno, no hubo una preocupación real por parte de los gerentes, y Petroperú se tomó como un botín de corrupción en donde se utilizó para enriquecer a los gerentes que iban pasando. Por eso yo te daba el nombre de Carlos Barrientos, te hablaba y te daba el nombre exacto de Carlos Paredes Lanata, que era el expresidente del directorio de Petroperú, en donde han ido destruyendo la empresa poco a poco porque ellos pensaban en una privatización. ¿Qué es lo que hacen? Destruir las empresas públicas, las empresas estatales, que tienen gestión privada, para después privatizarlas definitivamente. Ahora, esperamos que con la llegada del profesor Pedro Castillo, que es una esperanza para todo Sudamérica, porque él trae un modelo de gestión donde quiere optimizar los recursos naturales y también poder sacar el usufructo de esos recursos naturales para todo el Perú, que las riquezas se queden en el Perú, hay la esperanza para todo Sudamérica que no existan más pobres en países extremadamente ricos. Yo la le hago de Perú no se entiende. esta pregunta muy importante. ¿Usted cree que para lograr esto se necesita cambiar por completo nuestra constitución política? Creo que la Constitución es la que marca las reglas del juego. La última Constitución de ustedes se hizo en un proceso de autogolpe de Estado el año 1992 con Fujimori. No me parece que eso sea democrático, me parece que una Constitución puede marcar las nuevas reglas del juego, por ejemplo, implementando los royalties, dando medidas medioambientales más estrictas, pidiendo a las empresas públicas y a las empresas estatales de gestión privada resultados muy acordes a la modernidad. No se entiende, por ejemplo, mira, te cuento una anécdota. Hace 6 años vine al Perú, recorrí la Panamericana Norte y la estaban arreglando. Vuelvo 6 años después y están arreglando los mismos lugares. ¿Cómo se entiende que la Panamericana Norte, desde Tumbes, Piura, pasando por Chiclayo, Trujillo hasta Lima, no tenga una carretera excepcional, bonita, rápida y se hayan demorado más de 6 años en arreglarla? ¿Cómo se explica? Con la corrupción. El gran enemigo del Perú es la corrupción, es la falta de una gestión moderna, y aquí todos tratan de sacar una parte del pastel y no piensan en el beneficio del Perú, sino que piensan en el beneficio propio. Efectivamente, sí, muy de acuerdo con usted en esta última parte, y no que ni le cuento aquí en Piura porque se desmaya, ¿no? Lo que pasa acá, pero sí ha analizado esta coyuntura política en la que estamos viviendo, ¿verdad? Estos cuestionamientos que se están dando por tal vez la designación de algunos ministros, ¿no? Que éticamente no están preparados o tienen esta investigación o metidos en casos de corrupción, y que van de la mano también con estas propuestas muy buenas que usted acaba de mencionar con el profesor Pedro Castillo. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cómo la analizan? Mira, lo que me preocupa es sobremanera que un gobierno que no lleva ni un mes en el poder ha recibido un ataque brutal de la prensa. Bien. Tú me has hablado de casos de corrupción, de juicios, pero no hay cosa juzgada, no hay ningún condenado. Son presunciones, son acusaciones, y muchas veces, hay que decirlo, está la mala intención de la prensa. Claro. Y gente, por tener cierta ideología, no se le permite gobernar. El profesor Castillo, que estuvo en Sullana a las horas de que fue el terremoto, una cosa inédita, nunca se había visto un presidente llegar así a una zona de terremoto. Yo estaba en Piura cuando fue el terremoto, vi una casa que se cayó una pared, mató a una mujer y a su hijito, una cosa que no debería pasar porque deberían haber buenas construcciones. No, ahí para un ratito, para aclarar, no han habido muertes, en el terremoto. Sí hay una señora que acá en Piura fue llevada al hospital porque se le cayó una pared justamente aquí en la calle Cusco, pero la señora ya está bien. Y hay un fallecimiento de un bebé, sí, de una señora embarazada que también tuvo este problema y bueno, su bebé falleció. Y luego tenemos pues nuestros damnificados de Miguel Checa, de Ignacio Escudero, que esas personas sí la están pasando recontra mal porque duermen en la calle, en el frío, y es cierto que las autoridades no han tenido esa capacidad de atenderlas, ¿no? Y también otra cosita es de que, sí, justamente, ¿no? No permite la Constitución que una persona condenada tome un cargo público, ¿no? Pero sí está también este personaje que se ha mencionado mucho del señor Cerrón, quien sí es una persona condenada y que sabemos que es secretario general también del partido Perú Libre. Entonces yo le doy estos detalles, ¿no? Con la finalidad de analizar la situación. Lo escucho. Yo le pregunto a usted con mucho respeto, qué cargo tiene el doctor
neurocirujano Vladimir Cerrón en el gobierno. No tiene ningún cargo porque la Por Constitución no lo permite. Exacto. Entonces creo que lo que hay que permitir, lo que hay que hacer para cualquier gobierno del mundo es dejarlo gobernar por lo menos unos meses. Aquí no se le ha permitido gobernar al profesor Castillo. Ayer, por ejemplo, nombró a Forsyth como representante de la OEA y habían grupos de izquierda que estaban reclamando en demasía. Cuando el presidente Castillo nombra a alguien de izquierda como premier, trata de implementar su programa de gobierno, también reclaman. Creo que el Perú necesita estabilidad, necesita un equilibrio y necesita un proyecto de desarrollo que logre sacarlos de la pobreza, de la crisis de la pandemia, y es una crisis mundial. Entonces se necesita un gobierno de emergencia nacional y de unidad, como lo ha dicho el profesor Pedro Castillo. Yo lo que les podría decir, siendo extranjero, corresponsal y analista internacional, es que la división de un país, el conflicto exacerbado, no suma, resta. Lo que ustedes necesitan hoy día es un plan de acción muy claro, dirigido hacia salir de la pobreza, salir de la pandemia, reactivar la economía y generar empleo. En esa perspectiva me parece muy interesante el plan de gobierno de una economía social y solidaria que permita dar condiciones habilitantes a los peruanos para salir de la crisis. Si la prensa no juega un rol de colaborar con el gobierno, fiscalizar, pero también de colaborar, lo que van a hacer es destruir un gobierno que ni siquiera comienza. O sea, ayer estaba un partido político pidiendo la renuncia de 5 ministros para negociar, para conversar. Tú no puedes partir negociando pidiendo la renuncia de A, B o C. Permite que el gobierno se implemente. Es una situación muy difícil. Es que también Renovación Popular es de extrema derecha y siempre ha tenido en estos altercados. Eso tampoco es correcto, claro. Pero esos son los que están obstruccionando, que están poniendo piedras en el camino para que el Perú no salga adelante. Ustedes vienen saliendo de una crisis de corrupción con PPK, con Vizcarra, con Merino, y ya no aguantan más inestabilidad política. Yo lo que le recomendaría al país en general es que se haga un acuerdo nacional de emergencia para salir adelante y se deje gobernar a quien ganó la elección democráticamente, que es el profesor Pedro Castillo. Hay que evitar las campañas del terror, hay que evitar las campañas de las caricaturas. Creo que el profesor Castillo está demostrando equilibrio. Ayer nombra a Forsyth como representante en la OEA, nombra a un premier, nombra a un canciller, tiene un ministro de Educación de lujo que es valorado internacionalmente, un ministro de Hacienda y Economía que es de una preparación excepcional. Creo que hay cosas muy buenas y yo eso no lo veo destacado en la prensa. Veo que hay un conflicto, que hay una mala intención y que no siempre se ve las cosas con ecuanimidad, quizás es porque están muy encima del resultado electoral y fue un resultado bastante conflictivo entre Keiko Fujimori y el profesor Pedro Castillo, pero muy interesante que llegue un profesor de la comunidad de Cajamarca, del norte del Perú, con otra visión de las cosas, donde él quiere implementar un programa de gobierno en donde la prensa lo ataca todos los días. Yo creo que eso no es sano para ningún país del definitivamente el profesor Castillo ha llegado al poder y justamente no ha sido esta competencia con el partido de Fuerza Popular, y en todo momento hemos rechazado la idea del fraude, porque ahí inicia todo, ¿no? Esto de crear el miedo. Hemos rechazado en todo momento porque se analizó los resultados de acuerdo a las instituciones, nos pegamos a los datos, no habían pruebas de tal fraude y en su momento se ha respetado. Pero ahora sí yo creo que debemos ser un país vigilante, ante todo vigilante, y no cometer tal vez los mismos errores que hemos tenido antes de permitir que funcionarios, ¿no?, inmersos en actos o investigados por corrupción, en esas excepciones, ¿no?, lleguen al gobierno de nuestro país. Luego, hay que felicitar a las personas que sí son idóneas para el partido, claro que lo hay, pero con esas personas que no podemos permitirnos, porque como ya dije, están investigados o cuestionados y hay que tener un poco de cuidado. Estimada colega, la prensa tiene que vigilar, tiene que fiscalizar, pero recuerde usted que en cualquier constitución existe la presunción de inocencia. Claro. Nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Por lo tanto, ser investigado, ser acusado, no significa ser culpable. Por lo tanto, esa gente, como dice la Constitución, si es que es condenada, tiene que dejar los cargos. Exactamente. Pero lo complejo es que se le empiecen a armar montajes comunicacionales, mentiras y falacias, y la prensa ha sido muy agresiva, no estoy hablando por ustedes. Al primer día de gobierno ya se hablaba
comienza el terror hacia los celulares. No, claro, Comienza el del definitivamente gobierno. Es hay una cosa mucha que no suma. prensa No suma. sensacionalista o amarillista, y sí, claro, hasta hemos tenido, ¿no? Le cuento este problema con las vacunas Sinopharm, que decían que era agua destilada, un terror en realidad, pero creo que aquí sí hay que frenar un poco y hay que regular nuestros comentarios, porque al final los que son afectados son la población. Bien, nosotros nos tenemos que ir a una pausa, muy buena la entrevista, y le agradezco bastante, señor Patricio Meribel, por esta oportunidad, por este enlace con Exitosa. A ustedes por la oportunidad y quedo disponible para otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya